Amigas y amigos, seguimos con estos cortos teológicos. Estamos en el tema que dejamos el otro día de la resurrección de Cristo. El enigma original del cristianismo está en cómo explicar la transformación fulminante de los discípulos de Jesús, de tontos y cobardes con Jesús, ya esperaban otra cosa, en lúcidos y valientes sin Jesús, con ese Jesús crucificado, maldito de Dios, el que cuelga del madero para el mundo judío. Eso por un lado. Y además, el otro enigma que es la transformación fulminante de Saulo en Pablo, que lo transforma de perseguidor que participa en la muerte de Esteban, incluso en el principal promotor del cristianismo primero, y de su enigma. ¿Ya? Pues bien, los interesados, todos ellos, dan como razón que ese Jesús que ha muerto crucificado, y por eso lo dejaron o lo persiguieron, vive, ha sido visto por ellos que vive. El oce ha sido visto por ellos, ¿no? Lo mismo que tomará Pablo después de citar al querigma, fue visto también por mí, oce kamoi. ¿Ya? Ese enigma se da en la confluencia de, por un lado, la comprensión fulminante de las Escrituras, a la línea de Isaías 53, del siervo sufriente, que por medio de eso Dios se hace presente solidariamente en el mal donde más duele y lo revela, esa solidaridad, en la experiencia del resucitado. ¿Ya? Ese es el tema fuerte. Y por otro lado, la experiencia con vestigios históricos que están ahí, Hechos 2, por ejemplo, ¿ya? De la tumba vacía, de que ese Jesús, donde lo enterraron, no está aquí, dirá el primer querigma de Marcos, ¿no? Pues bien, esa misma experiencia es la que Lucas elabora en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, en el tema de lo que llamamos la ascensión de Jesús, ¿no? Como dice ahí el texto, Jesús, después de haber padecido, se les hizo presente vivo. Usa un verbo parestesen, que equivale al oce. Se les hizo presente que estaba vivo. Eso lo hizo con muchas señales, dejándose ver, vuelve a repetir, optanómenos, dejándose ver, se les hizo presente, fue visto por ellos. Son expresiones similares, ¿no? Es Dios, el Señor resucitado, quien se les hizo ver. Eso fue visto por ellos, por esa razón, porque el mismo Dios se les hizo ver. Dice, durante 40 días, ¿ya? Entonces, esos 40 días, obviamente, el resucitado está en el acto eterno divino, ya no transcurre el espacio-tiempo. Es una manera de decir otra cosa. ¿Qué intenta decirse con esos 40 días? Remite a un número mítico, que eran los 40 años del desierto, que Dios se les hizo ver con señales distintas, ¿no? De la salida del agua, el maná, en fin, las señales en esa situación de desierto, de tremenda dificultad, Dios se les hacía ver, ya si estaban atentos, ¿no? O bien Jesús, los 40 días en el desierto, y Dios se le hace ver también ahí, no cae en la tentación satánica debido a la dureza del desierto, ¿no? Es a lo que aludirá un texto de Juan muy notable, el Evangelio de Juan 8:28, en que Jesús dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, haciendo alusión a la cruz, dirá Juan, ¿no? Cuando la hayan levantado, paradójicamente, sabrán que yo estoy ahí, ¿ya? O bien en Juan 12:32 volverá a salir, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, ¿ya? Al ser levantado, descubrirán la solidaridad de Dios en el mal donde más duele, en las víctimas. Siempre está Dios identificándose con la víctima Jesús de Nazaret y mostrando que esa no es la última palabra, esa injusticia, que Dios, donde hay víctimas, hay siempre resurrección, identificado con eso. Es la perspectiva de la muerte vista desde el acto eterno divino. La muerte es resurrección.
porque Dios actúa en la muerte. Aunque nosotros solo vemos la muerte, Dios muestra que es la vida y no la muerte la última palabra. En ese texto del capítulo 1 de la Ascensión, Lucas dice que estaban ahí, Jesús se les mostraba hablándoles del reino de Dios, en ese capítulo 1. Y entonces los discípulos preguntan, según ese texto, ¿es en este tiempo que vas a restaurar el reino de Israel? En este tiempo, cronos, como el cronómetro es ahora, ¿no? Que va a ser, ¿verdad?, esa expectativa de la restauración del reino de Israel, la expectativa del reino como irrupción mesiánica triunfante en función de interés político de un pueblo, ¿ya? Y él respondió, no les corresponde a ustedes saber de los tiempos, cronos, ¿no?, ni del momento oportuno, ni del kairos, distingue cronos de kairos, que el Padre ha fijado en su propia potestad, exusía, no en su propio poder, dice, en su propia potestad. Es una potestad al servicio del ser humano, de la salvación humana, del sentido de la existencia humana. Eso es lo que está ahí, ¿no? Y por eso dice, pero recibirán la fuerza, dynamis, dice, la energía del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Y así serán testigos, mártires míos en todo el mundo, ¿ya? Recibirán la fuerza, la dynamis. Esa palabra dynamis es equivalente en los evangelios siempre a la palabra exusía. Jesús no aparece nunca teniendo poder, krator, sino que tiene dynamis, energía, y exusía, potestad servicial. Y eso mismo es lo que el Espíritu les dará. Tendrán energía, dynamis, para ser testigos, ¿ya? Y ahí está el tema, cuando dice, no les corresponde saber el momento oportuno que Dios el Padre con su potestad servicial, con su exusía, dice, tiene reservado para él. Es siempre lo mismo, ¿no? El reino es de Dios, no es el reino como resultado del poder mundano. Ya, mi reino no es de ese mundo, ya había dicho Jesús, ¿no? El poder de Dios es exusía, es potestad servicial, y la Iglesia tiene que ser potestad servicial, no poder que se impone y que vence al otro, ¿ya? Este texto del capítulo 1 de los Hechos, donde narra Lucas a su manera, ese texto mítico, obviamente, no historiográfico, que marca. Lo historiográfico es la evidencia de la transformación fulminante de los discípulos de Jesús o de Saulo. Eso es empíricamente verificable, dato historiográfico. Ahora, la forma de narrar aquello que suscitó el que ellos tuvieran los ojos para ver cómo Dios estaba presente en el crucificado, eso es obviamente experiencia creyente. Solo Dios da los ojos para ver lo que los ojos de la carne no ven ni han visto nunca. Eso ya hablamos, ¿no? El texto de Hechos 1, fíjense que Lucas pone en relación ese texto de la Ascensión con el capítulo 24, cuando él narra que las mujeres van a la tumba, y ahí ven a dos hombres con ropajes resplandecientes que les dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Mientras ellas, con temor, miraban al suelo, tenían los ojos mirando al suelo, dice el texto, diríamos al suelo de la tumba vacía. Miran al suelo y les dicen, hay dos hombres con ropajes resplandecientes que les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos de la tierra al que está vivo? Aquí en Hechos 1, en el capítulo de la Ascensión, los discípulos están mirando al cielo. Las mujeres miraban al cielo atmosférico, obviamente. Y también ahí dice, dos hombres, igual, con vestiduras blancas, les dicen, Galileos, ¿por qué estáis ahí mirando al cielo? Que es el suelo atmosférico, suelo igual a cielo, ¿ya? Ese que ha ido al cielo, ese irrumpe de la misma forma en que se ha ido, oculto, irrumpe ocultamente también. Abran los ojos, que hay que abrir.
para comprender de qué se trata. Es un texto análogo también al que el mismo Lucas elabora en el capítulo 9, versículo 30, que es el capítulo famoso de la transfiguración. Es un paralelo, ¿no? Ahí también dice, había dos hombres que hablaban con Jesús. Y ahí nos da el dato, eran Moisés y Elías. Obviamente aquí está Moisés y Elías. Moisés resplandeciente, se ve en su experiencia en el Horeb, ¿no? Aparecía Moisés que le lucía, resplandecía el rostro tanto que tuvo que tapársele para no fulminar, digamos, al pueblo. Y Elías, por su lado, Elías tiene un paralelo importante, que es el que un carro de fuego lo arrebató y se lo llevó al cielo. Elías, un carro de fuego resplandeciente, lo arrebató y se lo llevó al cielo. ¿Ya? Es un paralelo, digamos, de la ascensión de Jesús. ¿Ya? Y además, tanto Moisés como Elías, en el relato de la transfiguración, dice que estaban hablando con Jesús de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Que es el texto ese de el yo soy. Yo estaré ahí, cuando me levanten sabrán que yo soy. Hablaban de su partida. Ahí también Pedro pregunta, qué bueno que es estarnos aquí, ¿por qué no hacemos 3 cabañas, no? Está la luna también, ¿no? Está mirando al cielo atmosférico y Jesús dice que desapareció, y ahí, el otro paralelo, una nube lo tapó a sus ojos. Igual que en el capítulo de la Ascensión, una nube les tapó los ojos, los llamó a la realidad. A los 40 días, o sea, a las señales que hay que descubrir en la cotidianidad. Los 40 días son también las peripecias que uno tiene en el desierto de la vida y en las dificultades de la vida, ¿no? La ascensión, entonces, tiene esa elevación, que hay personajes como Enoc, ¿no?, en el segundo libro de los Reyes, que anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, o con Elías, un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso y Elías subió al cielo en el torbellino. Esas son las imágenes míticas que han dado origen a la forma mítica de elaborar esto mismo para decir que la muerte de Jesús no ha sido la última palabra, que Jesús está vivo. Y el segundo aspecto del relato, la ascensión al cielo, subió a los cielos, es y está sentado a la derecha de Dios Padre. Ahí hay una diferencia. En Nicea, el concilio presidido por Constantino y por el poder imperial, ¿ya? Dice ahí que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, la teocracia, el todopoder, el Krator, ¿no? ¿Ya? En Nicea. En cambio, Constantinopla omite eso y dice está sentado a la derecha del Padre. Y Padre ya vimos que es un significado de acogimiento, de seno paterno o materno. El prólogo de Juan, capítulo 1, 1:18, cuando dice el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, en el colpos, Él nos lo ha revelado. ¿Cuál es el seno del Padre? Que no es poder, es exusía, es potestad servicial y no poder que se impone. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que los recibirán, dice, y cuando les dice, ahora esperen el Espíritu y Él les dará ojos para ver, ese Espíritu es el del Padre, es poder servicial, es exusía, dynamis, energía de potestad servicial, no poder que se impone, ¿ya? Y está sentado a la derecha, dice, esta expresión a la derecha de Dios o del Padre, ¿no?, está obviamente sacada del Salmo 110, el versículo 1, aquel texto que dice, dijo el Señor, Dios, Adonai, a mi Señor, el Mesías, ¿no?, con el título que se le aplica, ¿no?, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Entonces, ese texto obviamente se aplica aquí a que el Señor Dios le dice al Mesías, que es el siervo sufriente
¿ya? Que cuando sufra, sea elevado en la cruz, es cuando está constituido como Señor. Cuando muere así, eso es también cuando Dios irrumpe dándole la vida, no es la muerte la última palabra. Entonces, así como el Salmo que vimos 16, que habla David, no dejarás que tu justo vea la corrupción, no se refería a David y al poder davídico, sino al siervo sufriente, a Jesús, el verdadero Mesías, que es el justo, que por eso no verá la corrupción, y al tercer día resucitó antes que empiece la corrupción simbolizada en el día cuarto, ya después de muerto. Aquí ahora es el Salmo 110, que tampoco se refiere a David, sino que se refiere al verdadero Señor constituido como tal, como Mesías, el Jesús crucificado constituido como el Señor. Salmo, más que el Salmo, el texto famoso prepaulino que está en Filipenses 2, ¿no? Dios se autovacía de su dignidad y se hizo hombre y hombre en situación de esclavo y murió como un esclavo crucificado. Y en eso hemos reconocido que es el Señor, el título divino, ¿no? Y obviamente hace alusión esto al Isaías, el capítulo 53, versículo 12, le daré su parte entre los grandes, ya que se entregó a la muerte indefenso y fue contado con los malhechores. Por eso lo haré entre los grandes, lo constituiré como Señor. Y por eso está sentado a la derecha del Padre, ¿ya? Del Padre, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Ese es el significado de estar sentado a la derecha del Padre. Es un tema de estar en el corazón mismo de la paternidad servicial y acogedora del Padre, no en el poder teocrático arrasador, que es el correctivo que hará Constantinopla al preferir decir que está sentado a la derecha del Padre, en lugar de decir lo que Nicea expresaba de Dios Todopoderoso, ¿ya? Es el verdadero significado de estos textos elaborados míticamente, pero tienen un profundo significado teológico, ¿ya? Bien, está en esa línea la perspectiva que... Para el próximo día retomaremos el credo con lo que viene a continuación y de nuevo vendrá con gloria como juez de vivos y muertos. Dejemos este tema para el próximo día. Que estén bien.